Los invito a ir conmigo una vez más a la carta de Pablo a los Colosenses. Una de las cosas que nosotros vimos cuando comenzamos esta serie es el hecho de que la carta a los Colosenses posee dos grandes secciones de 2 capítulos cada una. La primera, los capítulos 1 y 2, es eminentemente doctrinal. La segunda, los capítulos 3 y 4, es eminentemente práctica. En los primeros 2 capítulos de la carta, Pablo se detiene a considerar lo que Dios ha hecho a nuestro favor en Cristo, para luego considerar en los capítulos 3 y 4 los imperativos que se derivan de ello. Pablo no comienza su carta hablando de la conducta del creyente, sino de la obra de Dios que hace posible nuestro obrar. Y mis hermanos, si nosotros invertimos ese orden, ya dejamos de predicar el cristianismo para promover el moralismo. En el moralismo, la obediencia viene primero, la aceptación de Dios viene después. Me porto bien para ser aceptado por Dios. Me porto bien para que Dios me bendiga. Eso es moralismo, no cristianismo. En el Evangelio es todo lo contrario. Primero somos aceptados por Dios únicamente por la fe en base a los méritos de Cristo, y debido a ese hecho ahora podemos y debemos comportarnos de cierta manera. Ahora bien, hermanos, amigos que nos visitan en esta mañana, tan dañino es saltar a la segunda parte de la carta a los Colosenses sin pasar por la primera, que exponer la primera sin llegar a la segunda. En palabras más simples, es de suprema importancia que nosotros tomemos como punto de partida la obra de Dios a nuestro favor. Pero también es de suprema importancia que nosotros veamos las implicaciones prácticas que tiene el hecho de abrazar por la fe eso que Dios hizo en Cristo a nuestro favor. Es por eso que a lo largo de esta serie hemos repetido una y otra vez, hasta el cansancio. Bueno, yo espero que ustedes no se cansen, porque yo lo voy a seguir repitiendo hasta que terminemos esta serie. Pero hemos estado repitiendo a lo largo de estos sermones que lo que un cristiano necesita para crecer no son nuevas reglas. Eso es exactamente lo que Pablo ataca en el capítulo 2. Lo que un cristiano necesita para crecer no son experiencias místicas, experiencias espirituales. No, lo que un cristiano necesita para crecer es alcanzar un mejor entendimiento de lo que somos en Cristo y de todos los recursos que nosotros tenemos en Él para vivir en consecuencia. La semana pasada nosotros vimos lo que eso significa en la vida matrimonial. Este domingo, y la próxima vez que nos corresponda predicar de Colosenses, nosotros veremos lo que eso implica en la relación, de los hijos con los padres y en la relación de los padres para con sus hijos. A la luz de la enseñanza de Pablo, no solamente en Colosenses 3:20, sino también en Efesios capítulo 6. Son pasajes paralelos y un pasaje es más amplio que el otro. Ahora, yo me imagino, estaba pensando mientras preparaba este sermón, que algunos preferirían que este tema se trajera en 2 cultos separados. Uno en el que estén solamente los hijos. Otro en el que estén solamente los padres. Así ninguno de los 2 grupos se acusan mutuamente. Pero el Señor no quiso hacerlo de esa manera. El Señor inspiró al apóstol Pablo para que enviara una carta a la iglesia que estaba en Éfeso, una carta a la iglesia que estaba en Colosas, en el que trató con ambos grupos al mismo tiempo. Él quería que los padres, ustedes padres, escuchen lo que Dios tiene que decirle a vuestros hijos. Y Él quería, hijos, que ustedes escuchen lo que Dios tiene que decir a vuestros padres. Y estoy seguro de que Él no lo hizo así
para que se acusaran mutuamente. Me estaba preguntando, ¿por qué Dios lo hizo de esa manera? ¿Por qué Dios quería que ustedes, padres, sepan qué es lo que Dios le pide a vuestros hijos? ¿Por qué Dios quería que ustedes, hijos, escuchen lo que Dios tiene que decir a vuestros padres? Bueno, yo no puedo dar una respuesta inspirada por el Espíritu Santo, pero puedo aventurarme a decir algunas cosas. Por un lado, yo creo que Dios quería que nosotros viéramos su sabiduría. Al haber diseñado tan balanceadamente esta relación, no solamente entre los padres y los hijos, sino también entre los esposos y las esposas. Pero también creo que Dios quiere que, amparados en el Espíritu Santo, amparados en los recursos que nosotros tenemos en el Evangelio, cada cual procure agradar al Señor en lo que le toca. En otras palabras, yo quisiera hoy en la mañana, de todo corazón, a todos los que son hijos aquí, no importa la edad que tengan, pero sobre todo a los niños y a los jóvenes, yo les ruego, yo les suplico de todo corazón, por favor escúchenme. Yo quiero hablarles en esta mañana, no solamente como un pastor, yo quiero hablarles en esta mañana como un padre. Yo quiero decirles algunas cosas y es importante que ustedes escuchen. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, vamos a leer los versículos 20 al 21, aunque solamente nos quedaremos en el 20. Dice el apóstol Pablo, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Yo quiero responder varias preguntas en esta mañana. La primera es, ¿cuál es el deber esencial que tienen los hijos delante de Dios para con sus padres? Bueno, tanto en Efesios como en Colosenses, Pablo dice que los hijos deben obedecer a sus padres. Y la palabra que el apóstol Pablo usa allí, que se traduce obediencia, significa literalmente estar bajo una voz. Estar bajo una voz. La idea que este término transmite es la de escuchar con atención al que tiene autoridad sobre nosotros. ¿Para qué? Para hacer lo que nos ordenan. Los hijos, dice Pablo, deben colocarse bajo la voz de autoridad de sus padres. Deben escucharlos con atención y deben obedecer. Obviamente no puede haber obediencia donde no hay atención. Como tampoco puede haber obediencia donde no se acepta y reconoce la autoridad del que habla. De manera que cuando Pablo dice aquí que los hijos deben obedecer a sus padres, está presuponiendo, en primer lugar, escuchen, padres, el apóstol Pablo está presuponiendo que esos padres van a darle a sus hijos dirección clara y autoritativa. Dar dirección clara y autoritativa no es dar boches. Eso lo veremos en la próxima ocasión. Es una directriz clara, que tus hijos sepan a qué tú te refieres y con la autoridad con la que Dios te ha investido. Pero Pablo también, está presuponiendo que esos hijos tendrán oídos atentos para oír y un corazón dispuesto e inclinado para hacer la voluntad de sus padres. Niños, escúchenme. Cuando papi y mami les hablan, ustedes deben poner mucha atención. Esa voz debe ser sumamente importante para ustedes. Ustedes deben tratar de comprender qué es lo que ellos dicen y obedecer de inmediato.
Y lo mismo digo a vosotros, jóvenes. Cuando vuestros padres hablan, deben dar a sus palabras la más cuidadosa consideración. De lo contrario, no podrán obedecer como es debido. Ahora, ese no es el único deber que Dios pide de ustedes, hijos. Dios les ordena también que honren a sus padres. Dice en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo está citando aquí el quinto mandamiento del Decálogo, la ley moral de Dios. Y la palabra que se usa en el idioma hebreo en que se escribieron los 10 mandamientos, hace referencia, la palabra honra, hace referencia a algo que tiene peso, algo que no podemos tomar con ligereza. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros debemos honrar el nombre de Dios y darle gloria. Cuando la Biblia dice eso, lo que nos está diciendo es que ese nombre tiene mucha importancia por la persona a la que ese nombre señala. De manera que no debemos tomar el nombre de Dios a la ligera, no debemos tomar el nombre de Dios como algo común y corriente. Y aquí quiero traer una nota para todos en esta mañana. Hermanos, me preocupa como pastor ver cada vez más hermanos creyentes en Cristo que toman el nombre de Dios en vano. Eso está prohibido en la Biblia. Usar el nombre de Dios como una mera expresión no es correcto. Eso es tomar el nombre del Señor en vano. Eso es tomar el nombre del Señor a la ligera. Nosotros debemos honrar el nombre de Dios. Y guardando la distancia, los hijos deben honrar a sus padres. Dios no quiere que los hijos traten a sus padres como algo sin importancia. Lo opuesto a esa honra es el irrespeto, el desprecio, tomar a los padres como poca cosa y sus palabras como algo sin importancia, o lo que es todavía peor, como algo despreciable y molestoso. Ahí está mami otra vez. Eso es lo que Dios prohíbe. Cuando los hijos no respetan a sus padres, usualmente tampoco respetan las otras esferas de autoridad diseñada por Dios. El respeto comienza en casa. Y la sociedad se convierte en un caos. Es por eso que Pablo menciona en 2 ocasiones la desobediencia a los padres como un síntoma inequívoco de una sociedad que se ha pervertido. Como una sociedad que se encuentra bajo el juicio de Dios. En Romanos, capítulo 1, Pablo está describiendo el efecto que ha tenido en la sociedad el quitar a Dios de en medio. Y dice en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, maldad, avaricia, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y en esa lista tan terrible, Pablo concluye diciendo, desobedientes a los padres. ¿Escucharon dónde Pablo coloca esto? El ser desobediente a los padres. Entre la fornicación, el adulterio, el robo. Lo mismo vemos en 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 3, perdón. Dice Pablo en los versículos 1 al 5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué serán peligrosos esos tiempos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. En la misma lista. Esto es algo tan serio que en el Antiguo Testamento Dios ordenó
que los hijos que llegaran a ese grado de deshonra y de rebeldía y de desprecio a la autoridad paterna se les aplicara la pena capital. A ese nivel. Y aunque esas leyes civiles no están vigentes hoy, mis amados niños, mis amados jóvenes, Dios sigue pensando exactamente lo mismo. Porque Él no cambia. Dice en Proverbios 20:20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Tú te imaginas estando en una cueva oscura y de repente se te apaga la luz, la lámpara que tú llevas contigo? Y tú no puedes ver absolutamente nada. Y tú escuchas un ruido detrás de ti y tú no tienes ni idea de lo que es. Eso es terrorífico. Tú no puedes defenderte, tú no sabes si delante de ti hay un abismo, tú no sabes nada, tú no puedes ver. Bueno, dice la Biblia que en un sentido eso le sucederá al hijo que no honra, sino que irrespeta a sus padres. Su lámpara se apagará, quedará sumido en oscuridad tenebrosa. Y eso es otra forma de decir que su vida, la vida de esa persona, será necesariamente desgraciada. Escuchen este texto. Estos son los textos más duros que hay en el libro de Proverbios. El ojo que escarnece a su padre. ¿Saben lo que es eso, verdad? Eso es un chuipiti con los ojos. Una mirada de desprecio. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Lo interesante de este texto es que la deshonra de la que se habla aquí es interna, porque los hijos no siempre hacen eso delante de su padre. Generalmente ese voltear de ojos que muestra un menosprecio y ese sentido de frustración de, ay, ahí está mami otra vez o papi de nuevo, eso se hace a espaldas de los padres. Muchas veces ellos no lo ven, pero niños, jóvenes, lo que la Biblia está diciendo es que Dios sí lo ve y que Dios toma eso muy en serio. En el Antiguo Testamento, el no enterrar un cadáver era símbolo de deshonra. Cuando se habla allí de que los cuervos le saquen los ojos y los hijos del águila, se está hablando de una persona que muere en tal deshonra que ni lo entierran. Y las aves de carroña vienen y se lo comen. Eso suena terrible, pero yo estoy aquí diciendo simplemente lo que dice la Biblia. Así que no basta con obedecer, eso no es suficiente. Nosotros debemos honrar a nuestros padres. Si un hijo hace lo que sus padres dicen, les ordenan, pero lo hace de mala gana, resabiando, murmurando, no está cumpliendo su deber como hijo. En otras palabras, la actitud que asumimos al obedecer es tan importante como la obediencia misma. De paso, es importante recalcar el hecho de que este deber de honrar a los padres no termina cuando nos casamos. Ese deber de honrar a los padres continúa vigente hasta que nuestros padres partan de este mundo. Y si bien es cierto que ya los hijos casados no están obligados, obviamente, a obedecer a sus padres como antes, aún así los hijos deben honrar a sus padres hasta la muerte. Eso incluye tratarlos con respeto, eso incluye aún ocuparse de ellos y sostenerlos económicamente cuando ellos ya no se puedan sostener a sí mismos. Dice el Señor Jesucristo a los judíos en Mateo capítulo 15, ustedes pecan contra Dios
Porque en vez de ayudar económicamente a sus padres que lo necesitan, dicen muy piadosamente, ay, esto es corbán. En otras palabras, yo no puedo ayudarlos porque esta es la ofrenda que yo aparté para Dios. Y dice Cristo, hipócritas, ustedes deben darle a Dios lo que le deben dar a Dios. Es correcto que ofrenden, pero eso no elimina la responsabilidad que ustedes tienen de ayudar a sus padres cuando eso sea necesario. Y de hecho, Pablo es más fuerte aún en 1 Timoteo capítulo 5. Pablo dice que los hijos y los nietos deben honrar a sus padres y sobre todo a la viuda de esa manera, incluso para que no se cargue a la iglesia. Pablo dice, en 1 Timoteo capítulo 5, Pablo dice, el que no honra a su madre de esa manera, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. He ahí entonces la esencia de vuestro deber. Como hijos deben obedecer, deben honrar. ¿Y hasta dónde se extiende tu obligación? ¿Hasta qué edad? Bueno, la palabra que Pablo usa, tanto en Efesios como Colosenses, no significa bebitos. No significa niños pequeños. Pablo no dice allí, hijos, obedezcan a sus padres hasta que lleguen a la adolescencia, después de ahí pueden hacer lo que les dé la gana. No. La palabra que se traduce en nuestras Biblias como hijos significa literalmente el que es engendrado. Déjame hacerte una pregunta, ¿tú surgiste por generación espontánea o tú fuiste engendrado? ¿A ti te parió una mamá? Bueno, lo que Pablo dice es, tú que fuiste engendrado, obedece y honra al que te engendró, o a los que te engendraron. Esa es la idea. Obedece y honra a aquellos instrumentos que Dios usó para traerte a la existencia, para traerte a la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que te independices y formes un nuevo hogar. Es interesante notar que Pablo, antes de hablar a los hijos, viene hablando del matrimonio. Y en el versículo 31 del capítulo 5 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su mujer. Bueno, a partir de ahí, ya se detiene el deber de obedecer, aunque sigue el de honrar. Mientras tanto, mientras tú estés bajo la sombrilla de la autoridad de tus padres, es decir, viviendo en la casa de tus padres, tú tienes que obedecer y honrar a tus padres. Entendemos que el proceso de despegue comienza antes. En la medida en que nuestros hijos crecen y maduran, se van haciendo cada vez más independientes hasta que llegue el momento de la independencia total cuando se casan. Y padres, nosotros debemos tomar en cuenta ese proceso de crecimiento, dando a nuestros hijos cada vez más amplitud de movimiento y cada vez más oportunidad de decisión. Porque de lo contrario no los estamos preparando para la vida. ¿O qué tú quieres? ¿Un hijo que te llame después de casado? Papi, estoy aquí enredado. No, tú quieres un hijo que ya sea un adulto y que sepa cómo desenvolverse en la vida. Bueno, ese proceso debe comenzar antes. Tú debes enseñar a tus hijos a enfrentar y a afrontar la vida por sí mismos. No es apropiado tratar a un joven de 18 años como si tuviera 5. Como no es apropiado tratar a uno de 26 como si tuviera 15. En ese punto, cada padre debe actuar conforme a la responsabilidad, la sabiduría, la confiabilidad que muestre cada uno de sus hijos. Yo siempre les decía a nuestros hijos, ustedes se ganan la libertad de movimiento en esta casa. En la medida en que yo pueda confiar en ustedes, más libertad tendrán. Por eso, déjenme aclarar algo. No es incorrecto que en ese sentido los padres no traten a todos los hijos por igual. Eso es injusto, no, eso es sabio. Yo no tengo que tratar a todos mis hijos por igual cuando están en casa o cuando estaban en mi casa. Depende de la confiabilidad de cada uno. Eso no es favoritismo. Eso es prudencia. Cada padre debe saber lo que tiene. Sin embargo,
hasta que los hijos sean totalmente independientes y dejen el hogar para formar otro, los hijos deben obediencia a sus padres, a menos que ellos demanden algo que se oponga claramente a la voluntad expresa de Dios revelada en su palabra. O sea, a menos que tu papá o tu mamá te pida que peques, lo que tú debes hacer es obedecer. ¿Y cuál es la base que sustenta este deber? ¿Por qué los hijos deben obedecer a sus padres de ese modo? Bueno, en el texto de Efesios, Pablo dice que debemos hacerlo en el Señor. Si quieren ponerlo de otra manera, por reverencia al Señor. O porque esa es la voluntad expresa del Señor. El hecho de que los hijos obedezcan a sus padres se encuentra enraizado en la autoridad absoluta de Dios sobre la vida de todo hombre. Dios tiene autoridad sobre la vida de todo hombre. Si echamos a un lado la autoridad de Dios, nos quedamos sin base alguna para poner en orden a la familia y a la sociedad en general. Mis hermanos, ¿acaso no es eso lo que está pasando hoy en día? ¿No es eso lo que está pasando hoy? En el pasado, muy pocas personas cuestionaban la realidad incontrovertible de que existe un creador. Aún las personas no cristianas, en sentido general, aceptaban la existencia de Dios como un hecho incuestionable. Pero lamentablemente eso ha cambiado. A medida que se ha ido popularizando la teoría de la evolución de Darwin. El hombre quiso creer. No fue que se convenció intelectualmente de creer. El hombre quiso creer que somos el producto de un proceso evolutivo y no del acto creador de un ser inteligente que nos hizo con un propósito. Y mis hermanos, eso ha tenido profundas repercusiones en la sociedad en que vivimos. Si no fuimos creados por Dios, ¿quién tiene derecho a establecer las líneas de autoridad que van a regir la sociedad humana? ¿Quién ha dicho que los padres tienen autoridad sobre sus hijos? ¿O que las esposas deben someterse a sus esposos? ¿O que los esposos deben amar a sus esposas? ¿A quién se le ocurrió eso? Es más, ¿quién ha dicho que debe existir la familia? ¿Por qué nosotros tenemos que vivir bajo esa estructura? En el año 1971, el psiquiatra británico David Cooper escribió un libro titulado La muerte de la familia. Y en él nos dice que ya es tiempo de desechar totalmente esa institución. Y lo mismo dice Kate Miller en su libro Políticas Sexuales. Ella dice que las familias deben desaparecer porque han sido un instrumento de opresión y de esclavitud para las mujeres. Y en un tono similar, otra autora escribe, el matrimonio es una servidumbre legalizada y las relaciones familiares constituyen la base de toda opresión humana. ¿Están oyendo eso? Si no existe Dios, no existe base alguna para el concepto de autoridad, ni para determinar cómo deben relacionarse los seres humanos entre sí. Pero ¿saben qué? Dios sí existe. Dios sí existe. Él es el creador y sustentador de todas las cosas y por lo tanto Él tiene pleno derecho a establecer las reglas de juego. Pero ¿saben qué? Niños, jóvenes, ¿saben qué? Dios no solamente tiene derecho a establecer las reglas del juego, Él también tiene toda la sabiduría. De modo que Él sabe mejor que nadie cómo funcionan las cosas. Es por nuestro bien que Él coloca a los hijos bajo la autoridad de sus padres. Él sabe que necesitamos esa estructura de autoridad por causa de la rebeldía natural del corazón. Porque Él sabe que lo peor que puede pasarle a un hombre o a una mujer es vivir guiado por sus propios deseos.
Y lamentablemente hay padres que parecen no entender eso. Sus hijos gobiernan la casa. Los deseos de los hijos son ley. No, padres. Dios colocó a tus hijos bajo un esquema de autoridad en el que tú tienes la voz cantante. No tus hijos. Sí, luego vamos a ver que los padres no deben exasperar a sus hijos, no deben provocar a ira a sus hijos, pero los padres tienen autoridad sobre los hijos. De hecho, no quiero meterme, me siento tentado, pero no lo voy a hacer. No quiero meterme ahora en lo que vamos a ver cuando estudiemos más adelante el deber de los padres, pero me llama mucho la atención que Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 4, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. En otras palabras, el no criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor es una de las cosas que nos provoca ira. Una palabra de aplicación aquí, para aquellos hermanos solteros cuyos padres son inconversos. Algunos jóvenes cristianos hacen mucho daño al cristianismo porque se comportan rudamente con sus padres. Y lo triste es que muchas veces lo hacen amparados en su fe. Contienden con ellos en una forma irrespetuosa, impaciente, sobre todo cuando ellos entienden que la directriz que el padre o la madre le ha dado es contraria a lo que Dios dice en su palabra. Y por causa de su servicio cristiano, estos jóvenes creyentes descuidan por completo la relación con sus padres incrédulos. Jóvenes, eso no está bien. Nuestros padres merecen honra, sean cristianos o no. Y aún se diera el caso de que ellos te quieran llevar a pecar, tú debes desobedecer. Oye bien, debes desobedecer. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero aún desobedeciéndolos debes honrarlos. Martin Lloyd-Jones dice al respecto que cuando un joven creyente se comporta en forma arrogante y contenciosa al tener que desobedecer a sus padres por causa de la fe, su supuesta obediencia a Cristo carecerá totalmente de valor, apartará a la gente de Cristo y hará que sus padres piensen y sientan, estos hijos desde que se convirtieron en cristianos son obstinados, sábelotodos, duros, rígidos y legalistas. Esto levantará una terrible barrera entre ellos y su conocimiento de Dios y de nuestro Señor y Salvador. Estamos levantando una barrera para que nuestros padres incrédulos lleguen al conocimiento del Señor. Hemos visto entonces la esencia del deber de los hijos para con sus padres, la extensión del deber y la base que lo sustenta. Veamos en cuarto y último lugar el móvil de este deber. El móvil de este deber. ¿Qué debe mover a los hijos a obedecer a sus padres? Bueno, en Colosenses Pablo responde que eso agrada al Señor. En Efesios dice que deben hacerlo porque esto es lo justo. Y allí Pablo cita, como ya vimos, Éxodo capítulo 20, versículo 12. Es obvio entonces que Dios se agrada con la obediencia de los hijos a los padres, porque no solamente lo ordena en el decálogo, sino también porque le añade una promesa de bendición. De manera que si quieres agradar al Señor y hacer lo que es justo, debes obedecer y honrar a tus padres. Ellos te dieron la vida. Ellos te aman con un amor incondicional y sacrificial. Hay una historia tan dura, pero tan ilustrativa, que Rabí Zacarías menciona en uno de sus libros. Dice que hay una leyenda india que enseña que un hombre, un joven, se enamora de una joven insensata. Y este joven trataba de honrar a su mamá. Y esta joven insensata le dice a este joven,
si tú realmente me amas, demuéstralo. Tráeme en tus manos el corazón de tu madre. Les dije que era una historia dura. Dice Rabí Zacarías que este muchacho loco mata a su mamá, toma su corazón y sale corriendo a ver a su novia. Y en el camino tropieza y el corazón se cae. Y dice que el corazón todavía palpitando le pregunta, ¿te hiciste daño, hijo mío? El amor de los padres. Y miren, hermanos, yo digo esto con vergüenza. Nosotros, cuando estábamos en la posición de hijos, tomábamos eso tan por sentado. Yo recuerdo durante mi niñez, yo era asmático y me levantaba a veces a las 2, a las 3 de la mañana. Lo recuerdo perfectamente, de los pocos recuerdos que yo tengo de mi niñez. No tengo buena memoria, pero yo sí me acuerdo atravesando el pasillo, sin ver la hora, tocaba la puerta del cuarto de mis padres, mi mamá se levantaba, me daba el medicamento y se sentaba conmigo en una mecedora en la sala hasta que se me pasara el ataque de asma. A mí nunca se me ocurrió darle las gracias. Porque yo entendía que ella estaba haciendo lo que tenía que hacer. ¿Saben cuándo yo vine a entender eso? Cuando tuve mi primera hija. Y una noche, cuando Ailín tenía 1 mes de nacida, Gloria y yo le escuchamos respirar con dificultad, nos levantamos de noche a atender a nuestra hija, y yo recuerdo perfectamente cómo esa noche, el recuerdo de todas esas noches que mi mamá me dio, vinieron a mi mente como una película. Hijos, ¿saben por qué es justo honrar a vuestros padres? Porque ellos los aman con un amor incondicional, con un amor sacrificial. Probablemente han sido muchas las veces que ellos se han desvelado por causa tuya. Porque has estado enfermo o porque han estado preocupados por la salud de tu alma delante de Dios. Tal vez han derramado muchas lágrimas de las que nunca te has enterado y de las que nunca te enterarás. Es justo que obedezcas y honres a tus padres. Sería terriblemente injusto que no lo hicieras. Pero la justicia de este deber no se desprende primariamente de lo que tus padres hacen por ti o del hecho mismo de que son tus padres. ¿Saben por qué esto es justo? Porque Dios lo pide. Porque Dios lo pide, Dios lo ha mandado. Eso es lo que el Dios soberano demanda de todo hombre en su ley moral. Yo veo muchas veces a jóvenes cristianos preguntándose, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, dice John MacArthur, ese es un buen sitio para empezar. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para ti, joven cristiano, que obedezcas y honres a tus padres? Ese es un buen sitio para empezar. Efesios 2 otra vez, 6:2. Honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En Éxodo 20:12 esta promesa se conecta con la tierra prometida para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero dado que la iglesia es universal, en el nuevo pacto esta promesa es universalizada. Ahora, ¿qué significa esta promesa? ¿Se promete aquí que todos aquellos que obedezcan y honren a sus padres tendrán una larga vida? Dos cosas debemos decir al respecto. En primer lugar, Dios promete su bendición para aquellos que honran a sus padres. Y esa bendición es lo que hace la vida digna de ser vivida. ¿Tú quieres la bendición de Dios sobre ti? ¿O tú quieres tener a Dios de enemigo? ¿Tú quieres la bendición de Dios sobre ti? Honra y obedece a tus padres. Porque el vivir bajo la bendición de Dios, esa es la única vida que vale la pena vivir. Pero,
Podemos decir también que como regla general, la obediencia a los padres resulta en una vida larga, armoniosa y feliz, así como una actitud desafiante a los padres hacia la autoridad paterna es el camino seguro para una vida miserable y tal vez, hasta la muerte prematura. El hecho de que algunos creyentes, buenos creyentes, mueren jóvenes y algunos impíos viven muchos años, no elimina la realidad de lo que aquí se promete. La Biblia promete y la experiencia confirma que existe una conexión directa entre la instrucción y la vida, entre el desprecio de la instrucción y la desgracia y la muerte. Hay una conexión. Vayan a Proverbios capítulo 3. Dicen los versículos 1 y 2, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios, capítulo 10. Y solo estoy escogiendo algunos textos. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 21, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Ven la conexión? Oír la instrucción, ser bienaventurado. No oír la instrucción, recibir el castigo. Hijos, escúchenme bien. Desechar la instrucción paterna es una locura. Es una locura. Si bien es cierto que los padres no somos infalibles, no lo somos. Tus padres no son infalibles, tus padres yerran. Pero también es cierto que ellos tienen una experiencia que tú no tienes. Ellos tienen una experiencia que tú vas a tener que adquirir con los años. El interés de tus padres no es hacerte la vida aburrida. El interés de tus padres es guardarte del mal. Si no ves ninguna razón para hacer lo que se te pide que hagas o para dejar de hacer lo que ellos te ordenan que no hagas, aún así piensa en esto. Tú no ves ninguna razón, tú dices, yo no sé por qué mi mamá, mi papá me está diciendo esto. Por un lado, es probable que haya algunas cosas que tú no estás viendo por tu inexperiencia. Y puede ser que Dios esté usando tus padres para protegerte de un mal que tú ahora no estás viendo. Y debo aclarar aquí, sobre todo por amor a los hijos y para cuidar a algunos padres de esto, debo aclarar aquí que hay lugar para que un hijo razone con sus padres. Hay lugar para que un hijo venga con todo respeto y le diga, papi, mami, ¿tú me puedes explicar por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo ir aquí? Sobre todo cuando los hijos tienen cierta edad. Yo no creo que nosotros debemos permitir a nuestros niños pequeñitos que estén preguntándolo todo. Pero hay una edad en que los hijos deben venir y pedir, o pueden venir y pedir una explicación. Pero ¿saben qué, hijos? Si a final de cuentas tú no entiendes por qué te están diciendo que no olvides que ellos fueron puestos por Dios como una autoridad sobre ti. Y aún en el caso, oye bien, aún en el caso de que tus padres estén equivocados en su juicio, aún así, si lo que te piden no es pecado, lo más sabio, lo más apropiado es que sigas sus instrucciones. Tú no sabes si tal vez Dios está moviendo a tus padres a oponerse a tus deseos, porque Dios sabe, no tus padres, ellos están equivocados en el juicio, pero Dios sabe que eso que tú quieres hacer va a ser mal para ti, y Dios está usando a tus padres sin ellos saberlos. La razón por la que tus padres te dijeron que no es la de Dios. Dios tiene otra. Pero Dios está usando a tus padres para oponerse a tus deseos porque Dios sabe que eso a ti te va a hacer daño.
Dios va a usar a tus padres para mostrarte a través de ellos su voluntad. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. A menos que tus padres te estén pidiendo algo que claramente contradiga un mandato expreso de Dios revelado en la Biblia, tú debes obedecer. Tú debes obedecer. En la próxima ocasión, si el Señor lo permite, nos detendremos a considerar lo que Dios pide de los padres. Así que, hijos, tengan paciencia. Ya tus padres escucharán algunas cosas también. Pero no quisiera concluir sin traer una nota breve, adicional. Lo que Pablo dice en estos dos pasajes de las Escrituras es de aplicación universal. Es decir, todos los hijos deben obedecer a sus padres, sean cristianos o no. No te ampares en el hecho de, yo soy inconverso, yo no tengo que obedecer a mis padres. No, tú tienes que obedecer a tus padres. Esto es de aplicación universal. Eso es parte de la ley moral que Dios insertó, un chip que Dios insertó en la conciencia de todo hombre. Todos deben obedecer a sus padres. Todos deben honrar a sus padres. Pero solo un creyente puede obedecer ese mandamiento de corazón y con gozo. No solo porque ese creyente, ese hijo creyente, verá en todo momento la mano amante de Dios guiándole a través de la autoridad paterna para hacerle bien, sino también porque solo en Cristo nosotros tenemos los recursos que necesitamos para poder luchar eficazmente contra nuestros ídolos. Jóvenes, ¿saben por qué muchos hijos se sienten frustrados con sus padres? ¿Tú te sientes frustrado con tus padres? ¿Sabes por qué muchos hijos se sienten frustrados? No es la única razón, pero generalmente es la razón. ¿Por qué muchos hijos se sienten frustrados por sus padres? Por la misma razón por la que muchos padres se sienten frustrados con sus hijos. Los ídolos del corazón. Los ídolos del corazón. Y ya nosotros vamos a decir algo, yo espero, a los padres, de cómo nuestros ídolos, los nuestros, nos llevan muchas veces a frustrarnos con nuestros hijos, a poner expectativas que no son reales y a tratarlos sin la gracia de Dios. Porque nosotros los padres también somos idólatras. Pero permítanme enfocarme por ahora en los ídolos, en los hijos, en ustedes los hijos. ¿Por qué te molesta tanto que tus padres te digan que no? Al punto de llevarte a llenarte en tu corazón de amargura y resentimiento contra ellos. ¿Por qué? ¿Por qué te preocupa tanto lo que tus amigos van a pensar de ti si se enteran que tus padres no te dejaron hacer tal o cual cosa o no te dejaron ir a tal o cual lugar? ¿Por qué te preocupa tanto? ¿Sabes qué es lo que está detrás de todo eso? Idolatría. Idolatría. La Biblia no se opone a que nosotros deseemos cosas. Pero la idolatría es más que un deseo. La idolatría es un sustituto de Dios. Es aquello por lo que vivo. Es aquello que yo creo que me hará feliz o que le dará sentido a mi vida. Yo no puedo vivir sin ella. Yo no puedo vivir sin él. Prefiero la muerte a decirle a mis amigos que no puedo ir.
idolatría. Eso es idolatría. ¿Y sabes lo que Cristo te ofrece en el Evangelio? Él te ofrece libertad. Libertad. ¿Sabes qué es lo que hace Cristo? Por su Espíritu, Él nos abre los ojos para que nosotros podamos ver claramente qué es lo que en verdad tiene valor en la vida. Él abre nuestros ojos y no solamente eso, Él nos provee un sentido de identidad, un nuevo sentido de identidad que ya no depende de lo que tengo, si la ropa es tal o cual, ya no depende de lo que hago, si voy aquí o voy allí, ya no depende de quiénes son mis amigos, eso depende enteramente del Señor Jesucristo. Nuestra vida está escondida en Él. En Cristo. No somos esclavos ya de lo que la gente piensa o deje de pensar. Cristo nos da libertad. Libertad de todos nuestros ídolos. No es que no tengamos lucha con nuestros ídolos. Hijos, nosotros los padres luchamos con nuestros ídolos, pero podemos luchar. Los tuyos te tienen esclavizado. Por eso aprovecho hoy la oportunidad para llamarte otra vez a someterte a la autoridad suprema de Dios, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Joven, así como tus padres tienen la responsabilidad de instruirte, en el temor de Dios y predicarte el Evangelio, es tu responsabilidad individual venir a Cristo. Confiar en Cristo. Arrepentirte de tus pecados delante de Cristo. Sí, yo sé que muchos de ustedes han escuchado este llamado cientos y cientos de veces en este mismo lugar, en vuestras casas, pero ¿sabes qué? Eso no hace que el llamado pierda vigencia. Como tampoco pierde vigencia la necesidad que tú tienes de responder como individuo a la voz de Dios. Y mientras Dios nos dé vida y Dios nos dé oportunidad, nosotros seguiremos proclamando este mensaje de la bendita gracia de Dios en Cristo y persuadiéndote a venir a Él clamando por perdón y misericordia. No rehuses otra vez esta invitación del Dios de toda gracia, que se deleita en perdonar pecadores y adoptarlos como hijos. Porque puede llegar el momento en que ya no puedas dar marcha atrás. Y serás un hijo del diablo por los siglos de los siglos. Mira, yo no sé el tipo de padre o de madre que tú tienes. Pero yo te puedo decir con toda confianza que no existe en el mundo un mayor privilegio que ser adoptado en Cristo por el Dios del cielo. No existe un mayor privilegio. Que el Señor bendiga su palabra y nos conceda el gozo de ver a algunos de ustedes venir hoy a Cristo en arrepentimiento y fe.